buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenida también el agua, que bien nos viene. Muchas gracias Ramón, José también y Wayne, y ahora el presentador de esta tercer trabajo de uno de nuestros escritores más prolíficos. Este es mi tercer bautizo. Este es el cuarto. Se suceden los bautizos y las bodas con una rapidez tremenda. Bueno, pues yo encantado de poder ser testigo de vuestro trabajo y también el agradecimiento a la editorial y a Pepi que está aquí con nosotros, que también está de enhorabuena, triunfando con su obra por ahí, que lo está haciendo muy concienzudamente, como todo lo que hace, y está teniendo éxito, lo cual se agradece mucho. Los reconocimientos son muy importantes en la vida y bueno, enhorabuena. Pues le voy a pasar la palabra a Wayne para que él haga ya la introducción, en fin, lo que tenga preparado. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí. En primer lugar, agradecer a los dos autores que hayan confiado en mí para esta presentación. Yo me imagino que lo que comentaba con ellos a la entrada, ¿no? que si han querido que yo presente el libro, son por unas circunstancias que ahora explicaré muy concretas, ¿no? Pero en cualquier caso para mí es un honor para alguien que le gusta leer como yo y a alguien que le gusta especialmente, sobre todo las novelas históricas y las novelas policíacas también. En este caso, pues, como ya supongo que todos sabéis, aquí hay ambas cosas, ¿no? Agradecer también a la Fundación Caballero Lunay y a la Delegación de Cultura que nos prestan este espacio. Y si os parece, yo lo primero que voy a hacer es, aunque supongo que todos los conocéis ya, introducir un poco una pequeña biografía de cada uno de ellos y luego ya pasaré a hablar un poco del libro. Ramón Clavijo es licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla, bibliotecario, muchos le conocéis evidentemente por haber sido el director de la Biblioteca Municipal de Jerez, fundador y actual secretario de la revista Historia de Jerez, si no la conocen se la recomiendo encarecidamente. Es autor de obras relacionadas con la historia del libro y de literatura viajera, como Jerez y los viajeros, del 19, o Viajeros apasionados. Miembro de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras y de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. Colaborador y organizador de jornadas de historia de Jerez y colaborador también en Diario de Jerez y en diferentes revistas. Pero hay un logro que yo creo que no aparece, que yo sepa, en ninguna biografía de él, por lo menos ninguna que yo haya visto, pero me parece especialmente importante y que dibuja un poco también la talla no solo personal, sino profesional de él, ¿no? Es cuando en el año 2013, ¿no? Creo que fue, cuando descubriste un códice medieval del siglo XIII, precisamente, entre los fondos manuscritos de la Biblioteca Municipal, ¿no? Que habían permanecido durante décadas, pues, desapercibido, que han pasado desapercibido durante décadas, ¿no? Y hoy en día, pues, sigue siendo la pieza más antigua de dicha biblioteca, si no me equivoco, ¿no? José López, Pepe López, por su parte, es doctor en Filología Hispánica, también por la Universidad de Sevilla, y en la actualidad es profesor de Lengua y Literatura del IES Padre Luis Coloma. Su labor investigadora se ha centrado en la literatura dialógica del XVI, con ediciones del diálogo en el auge de las mujeres y del diálogo entre Caronte y el ánima de Pedro Luis Farnesio. Miembro, entre otros, del Centro de Estudios Históricos Jerezano, de la Real Academia de Ciencias, Artes y Letras de San Dionisio, del Consejo de Redacción del Trivio, Manuario de Estudios Humanísticos, editado en Jerez, del Consejo de Redacción de la Revista de Historia de Jerez y del Consejo de Redacción de Humanística, Anuario de Estudios Humanísticos, editado también en Jerez. Es asimismo coordinador del Club de Lectura de la Biblioteca Municipal Central y presidente del Centro de Estudios Históricos Jerezanos y colaborador del Diario de Jerez con la página semanal Lectores sin Remedio, precisamente junto a Ramón Clavijo, ¿no? Yo soy de los que piensa que leer es un proceso entre un texto y un lector, en el que éste aporta su disposición, sus objetivos, sus aspiraciones, su experiencia, su contexto, y que esa aportación le hace entender y afrontar el texto de una manera concreta, ¿no? Pero que otro lector construirá una comprensión diferente, aunque sean pequeños matices, o que incluso un mismo lector puede modificar su interpretación si lee el mismo libro en momentos diferentes, con una disposición, unos objetivos, unas aspiraciones y un contexto y experiencia distintos. Leer es una opción y una oportunidad, es un regalo que recibimos de otros, a que cada uno, como decía antes, le damos un uso peculiar, personal e intransferible. Me toca a mí en este caso aportar el mío en esta presentación. Es lo que se me ha pedido y lo que voy a hacer.
Pero hay algo en lo que creo que coincidirán todos los que se acerquen a esta novela. Se lo conté a Clavijo precisamente días atrás, cuando le expliqué mi experiencia. Me tocó leer esta novela durante unos días especialmente ajetreados, en los que diferentes compromisos y obligaciones personales y profesionales me dejaban muy poco tiempo disponible. No me quedaba otra que destinar a su lectura los últimos momentos del día, con mi hija ya dormida y el silencio instalado en casa. Y Juego de Marionetas, lejos de convertirse en otra obligación más, en este caso para afrontar una presentación con un mínimo de dignidad, se convirtió en un bálsamo, una especie de liberación. Me regaló momentos de evasión y diversión que me vinieron muy bien. Estaba deseando que llegase ese momento de la noche, de sentarme en mi sillón y continuar con las aventuras del inspector Castilla. Perdón, subcomisario Castilla ya, ¿no? Y creo que algo parecido sentirán todos los que lean esta novela. La diversión está garantizada. Luego cada uno podrá interpretar, valorar, zambullirse en la lectura de una manera diferente. Cada uno se quedará con un aspecto. La trama, los personajes, la contextualización histórica, las descripciones, pero todos, insisto, en que creo que sin excepción, se van a divertir. Porque si una cosa tiene Juego de Marionetas, seguro, es que entretiene, y mucho. Parte de la magia de la literatura, especialmente en novelas como esta, es precisamente que nos transporta momentos, hechos y lugares que de otra forma no podríamos ubicar, básicamente porque no pertenecemos a ellos. En este caso concreto, la acción comienza la noche del 5 de septiembre del 53, subrayo lo del 53, porque creo, coincidirán conmigo, que tiene una importancia vital en el desarrollo de la trama de esta novela. Una noche en la que la policía se ve obligada a intervenir en un bar del popular barrio gaditano del Pópulo, por una reyecta que se ha saldado con un muerto y en la que se ven implicados algunos marinos americanos pertenecientes a la flotilla fondeada en el puerto de Cádiz en visita de cortesía. En una entrevista reciente, el escritor David Toscana, el autor de obras tan maravillosas como El último lector, El ejército iluminado o Evangelia, dijo que el novelista posee una libertad de interpretación del pasado que no tienen los historiadores. Hay que aprovechar, decía, esa libertad para alcanzar posibles verdades o al menos mover a la reflexión al lector. En todo caso, la historia en manos del novelista puede ser una experiencia estética única. Y creo que esta reflexión del autor mexicano viene muy bien en este caso, porque algo de eso encontramos también en esta obra. Me propongo explicarlo a través de 4 bloques diferenciados, muy breve cada uno de ellos, y cada uno destinado a un aspecto de la novela que a mi entender merece ser destacado. Posiblemente cada uno de ustedes encontrase otros, por lo que decía al principio de que un mismo libro tiene tantas vidas diferentes como lectores. El primer bloque sería el del entretenimiento, es lo que ya he explicado antes, ¿no? Así que no me extenderé más en ello. Considero, insisto, en que es el más importante, pero sí quiero aprovechar para preguntar a los autores sobre ello, ¿no? ¿Es algo buscado? ¿Es vuestro objetivo principal? ¿Creéis que la literatura debe ante todo entretener? Bueno, empiezo yo a contestar. Evidentemente, bueno, yo soy también lector, soy profesor de literatura y si no te diviertes con la lectura, difícilmente te llegará la lectura, difícilmente te hará el hábito lector, difícilmente llegarás a ser un buen lector. Por lo tanto, la primera motivación que se debe buscar en un libro es entretener. Si vas a pasar un mal rato, no merece la pena, ¿no? Para malos ratos está la vida, ¿no? Misma, ¿no? No hace falta ponerse delante de un libro. Entonces, lo primero, evidentemente, para nosotros, y tampoco lo hicimos sin mayores pretensiones, era precisamente eso, ¿no? Que tuviese un interés, y que el lector disfrutara de la lectura, y si al mismo tiempo aprendía, contextualizaba en un marco histórico que le diese datos, que a veces se viese identificado con ese marco histórico, o recordase, ¿no? Su pasado, el pasado de sus padres, de sus abuelos, pues mucho mejor, ¿no? Pero uno de los primeros objetivos, por lo menos el que hemos tenido siempre, ha sido el de la diversión, el del entretenimiento, y de ahí el género que elegimos, el género policíaco, un género evidentemente de diversión, de entretenimiento. Y así debemos entender la lectura. Si no disfrutamos de la lectura, si no se convierte, como ha dicho, en un verdadero sufrimiento, no merece la pena leer. Bueno, a las palabras que ha comentado Pepe, yo añadiría que realmente nuestro objetivo, como él dice, es la diversión, sí, pero en un principio, cuando nosotros nos planteamos
el iniciar la novela Asta Regia, que es del año 2013, ni siquiera teníamos el objetivo de iniciar una serie. Realmente lo que queríamos era colaborar en una novela de tipo histórico y que sacara un poco a la luz aquellas excavaciones que tan importantes fueron en el año 43 de Manuel Esteve Guerrero y sacar también un poco a la luz la historia de la ciudad en aquella época. Y a partir de ahí fuimos convenciéndonos de que el personaje de Castilla, que es un personaje, para los que hayan leído la novela Asta Regia, hasta cierto punto secundario, aparece a mitad de la novela de Asta Regia, consideramos que este personaje tenía mucho más juego, ¿no? Y tirando del hilo, pues decidimos a partir de ese momento que quizás el personaje se merecía una serie y el contexto histórico, que es no olvidemos que es la posguerra española, que coincide con una etapa histórica como es la Segunda Guerra Mundial, de la cual Wayne Jemison tanto ha trabajado, pues era interesante, ¿no?, rescatar determinados aspectos históricos de la posguerra española, pero no el Jerez de la posguerra, que es lo que muchas personas me preguntan, personas que no conocen la serie, me preguntan, bueno, eso es una visión localista de la posguerra española. No, nuestra pretensión, una vez que nos metimos en la serie, era dar una visión de la posguerra española a través de la ciudad de Jerez y, si ustedes quieren, a través de la provincia de Cádiz, porque la serie cada vez va ampliando más el marco territorial y, de hecho, en esta última novela, la ciudad de Cádiz o la población de Rota tienen una importancia y un protagonismo verdaderamente importante. Precisamente este del apartado histórico es el segundo aspecto que yo creo que es también digno de destacar, ¿no?, por lo menos a mí me ha parecido, ¿no? Y no solo porque la novela aborda unos años, una circunstancia y un contexto que quienes me conocen saben que me interesan especialmente. Es evidente que en este caso es un componente que ha ido adquiriendo cada vez más protagonismo en esta saga respecto a Castilla, con elementos e historia de la posguerra, como decía Ramón hace un momento, en esta zona poco conocidos pero con cierta relevancia. Jerez, Cádiz, Rota, Nueva Jarilla se suceden escenarios que todos conocemos, pero en un contexto al que posiblemente muchos de los que estamos aquí no solo podemos acercarnos a través de libros como este. Y se presenta con una enorme fidelidad. En algunos casos puedo dar fe de ello, no solo por lo dicho antes de mi interés por esta misma época, sino también porque me resultan especialmente familiares, ¿no? Más que nada, y por razones obvias, en este caso mi nombre me delata, con lo que tiene que ver con la base americana de Rota, y sobre todo con la relación institucional de cooperación obligada entre españoles y americanos. Por ejemplo, en tema de seguridad, esto lo comentaba antes con Pepe, ¿no?, antes de empezar, que quizás sea los que más presencia tienen en esta novela. Son tal como se describen, o fueron, mejor dicho, y lo fueron, eso sí, hasta hace no demasiados años. Con esa Sol Patrol, yo no sé los que estén aquí, que hayan conocido, pues hasta no hace mucho, hasta los años 70, 80, ¿no?, coordinada con la policía española para vigilar que los soldados no se desmadrasen más de la cuenta durante sus juergas en suelo español. Los americanos mandaban, tal como se cuenta aquí, y se les tenía mucho respeto, había miedo de molestar a los yanquis, ¿no? Y eso era así, era real y ha sido hasta hace poco. Hay que tener en cuenta lo que había pasado en los años anteriores, cómo se fraguó, se selló ese acuerdo hispanoamericano para la instalación de la base, tras una Segunda Guerra Mundial en la que España jugó el papel que jugó, y en los inicios de una Guerra Fría en la que el comunismo había pasado a ser el enemigo común. Precisamente ese contexto en el que se produjo ese acuerdo, el secretismo que le acompañó, el proceso de adquisición del suelo y la consiguiente instalación de malletos en Nueva Jarilla, todo eso está también magníficamente retratado y contado en esta novela. Aprovecho aquí para hacerle otra pregunta a los autores. ¿Hasta qué punto es importante para vosotros esa fidelidad histórica, ¿no?, cuando planteáis una nueva novela y sobre todo durante el proceso de escritura propiamente dicho, y sin invertir mucho tiempo en el trabajo de documentación? Bueno, realmente el contexto histórico a cada novela le vamos dando un mayor protagonismo, como había comentado antes. En este caso, la novela Juego de marionetas nos ha llevado a trabajar mucho en el aspecto documental, ¿no?, porque lo que queremos es que esta novela, pese a que lo que pretendemos en un primer momento sea la diversión, no quede coja, no quede
ese aparataje documental que cualquier novela histórica necesita tener como respaldo, pues que no falle, ¿no? Porque si falla se viene todo como abajo como un castillo de naipes, como ustedes entenderán. Esta novela, el contexto histórico es un contexto histórico complejo. No solamente estamos hablando de la posguerra española, siguiendo con el planteamiento del resto de la serie, sino también el inicio de lo que se ha denominado el inicio del fin de lo que es los años más duros de la posguerra y el inicio de una nueva etapa donde nuestro país se abre de alguna manera hacia el exterior. ¿Y cómo lo hace? Pues con la firma de unos tratados de cooperación con los Estados Unidos de Norteamérica, que escasamente unos años antes era de alguna manera un país hostil, y sin embargo a partir de ese tratado de cooperación todo cambia. Desde unos meses antes, a septiembre de 1953, las flotas americanas, las distintas flotas del Mediterráneo, es normal verlas en determinados puertos españoles, ¿no? Con visitas, digamos, de cortesía, de alguna manera, ¿no? Se empiezan a constituir sociedades de cooperación y de divulgación cultural hispano-norteamericana por todo el país. Los americanos empiezan a mandar a nuestro país ayudas de todo tipo. Por tanto, es importante el año 53, como al principio lo decía Güell. Pero también es importante porque entre el año 53 y 54 es un año, son unos meses llenos de sombras, ¿no? De hecho, la novela, al principio jugamos con otro título, no con Juego de Marionetas, sino con Tierras de Sombra, porque realmente son unos meses donde ese tratado es un tratado donde existe muy poca clarificación sobre él. De hecho, existen dos acuerdos secretos que no se pondrán no se darán a conocer a la opinión pública hasta octubre-noviembre del año 54. Y uno de esos tratados habla de que se va a construir una base aeronaval entre los términos municipales del puerto de Santa María y de Rota, y por tanto eso va a implicar una serie de expropiaciones de terreno y una serie de acontecimientos que se van a producir a finales del año 54 en torno a la población que se ve expropiada, que son los mayetos, sobre la que se ha investigado realmente muy poco. La ficción nos permite, de alguna manera, proyectar una cierta luz sobre esos acontecimientos, pero desde un año antes de que se produzcan. La novela transcurre a lo largo de los meses que van desde septiembre del año 53 hasta los primeros meses del año 54. Todavía, hasta noviembre del 54, no se va a dar a conocer las expropiaciones oficiales, ¿no? Pero bueno era que en esta novela se hiciera hincapié en una serie de hechos que van a pasar en el futuro a través de una trama que yo no voy a desvelar nada de ella, pero que seguramente yo estoy completamente convencido que aquellos que han iniciado la serie del Inspector Castilla en esta novela van a quedar realmente enganchados con la trama de tipo histórico, puesto que, como les decía, hay muy poco conocimiento de estos meses, de esos meses que van desde septiembre hasta noviembre del año 54. Bueno, en cuanto a la documentación y a la fidelidad histórica, yo confieso que a mí me gustaría, y siempre estamos ahí enfrentados Ramón y yo, me gustaría que ciertos aspectos históricos manejarlo de forma más ficticia, ¿no? Pero no me deja, Ramón no me deja, hay que ser fiel a la historia, ¿no? Él es un historiador, yo soy un profesor de literatura, entonces siempre tira más de él y siempre tengo yo que renunciar a la ficción por la verdad histórica. Entonces, en ese aspecto, sí es cierto, ¿no? La documentación está ahí, además incluso nos servimos mucho de las crónicas de esos años. La prueba está en que prácticamente en la novela anterior, en Operación Extraperlo y en esta, incluimos fragmentos de crónicas de periódicos,
¿no? Que le dan un tono mucho más verídico, mucho más real y más histórico a las novelas, ¿no? Y manejamos documentación para no incurrir, como dice Ramón, en la falsedad histórica. Quizá tendría que aprenderse, Ramón, la frase que acabas de decir del escritor mexicano, de que a veces la ficción, ¿no?, proyectando sobre la historia, nos puede hacer más verdad la historia, ¿no? A ver si se lo aplica. No, pero es que es curioso, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención cuando leí la novela, esa parte, ¿no?, esos meses que comentan ellos, antes de que se hiciese oficial lo del acuerdo, ¿no? En nota, yo soy de allí, mi familia es de allí, bueno, y siempre se ha hablado, se especula mucho, ¿no?, sobre esos meses, ¿no? Y si la gente que manejaba esa información, pues bueno, lo que pudieran hacer o dejar de hacer, y de alguna forma, yo supongo que permitís que lo diga, está presente en esta novela, ¿no? Y tiene también una importancia, yo creo que clave, ¿no?, en el desarrollo de la trama. Y eso que comentaba él, o comentaban antes ellos, sobre la mezcla de géneros, constituye para mí lo que es el tercer gran aspecto destacable de esta novela, ¿no? Estamos de nuevo ante una mezcla de géneros narrativos, novela histórica y novela policíaca en este caso, pero es que además el maridaje resulta lo más estimulante en este caso. Y quizás sea la base sobre la que se sustenta buena parte de esa capacidad de entretenimiento, de juego de marionetas de la que hablaba antes, ¿no? En esa misma conversación mantenida días atrás con Clavijo surgió también el nombre de la serie de Carlos Lombardi, del escritor Guillermo Galván. Me sorprendió mucho porque me sacó del tema, ¿no? Y precisamente hacía poco que acaba de leer Tierra de Siega, me parece que es el título de su primera novela, y es verdad, ¿no? Hay muchas similitudes entre ambos protagonistas, aunque en este caso hay que decir, no, la verdad, que Castilla es mucho anterior a Lombardi, ¿no?, en el tiempo, pero que en este caso la coincidencia yo sí creo que más allá de una mera curiosidad sirve para retratar alguna curiosidad significativa, en este caso de Castilla, ¿no? Por ejemplo, ambos eran comisarios de origen republicano que durante el franquismo se mantuvieron en la policía, pero Castilla, por ejemplo, lo hace más bien por un interés económico, ¿no? Realmente un interés, sí, eso, económico. Nos dibuja también buena parte de su carácter. Aprovecho para preguntaros también aquí si os sentís vosotros cómodos realmente en esta mezcla de géneros, ¿no? Porque por lo que ha apuntado antes Pepe López, yo creo que a veces hay un poco ahí de tira y afloja, ¿no?, sobre cuál debe predominar. Sí, bueno, la combinación es muy antigua, ¿no? Esa combinación entre género policíaco y género histórico, y cuya explosión más moderna fue El nombre de la rosa de Humberto Eco, ¿no? Entonces, todo está inventado, la fórmula está inventada. Lo único, naturalmente, que teníamos que hacer, y dimos esos primeros bandazos en la primera novela, en lo que fue una especie de borrador de la saga o de la serie, es ubicar el lugar en el que se iban a desarrollar los acontecimientos y marcar la época en la que íbamos a desarrollar esos acontecimientos, ¿no?, el espacio y el tiempo. Y naturalmente dotar a ese espacio y el tiempo de esa carga histórica fundamental, ¿no? Evidentemente, lo primero que todo género policíaco demanda es un muerto, ¿no? Eso es imprescindible, ¿no? No hay género policíaco que no hay un muerto. Entonces, claro, muertos no queremos, no cargamos las páginas de muertos, no voy a hacer que también nos toque a nosotros, ¿no?, algún tiro que salga de las páginas, pero intentamos dosificar tanto una cosa como la otra. Es decir, incluso hay aspectos históricos que están tratados de forma ficticia para que esa mezcla, con tanto personaje histórico como personaje ficticio, esa mezcla, esa combinación, cuando uno se la beba, ¿no?, resulte agradable, ¿no?, y no surja pues malos sabores, amargos o excesivamente cargados de cualquier cosa. Entonces, la dosificación en ese aspecto entre la ficción y la historia, entre los personajes ficticios y los personajes reales, ahí andamos con mucho cuidado. Sí, porque los personajes de ficción tienen que estar a la altura de los personajes históricos que pululan por la novela. Entonces, debe haber un buen trabajo
sobre estos personajes de ficción, ¿no? Para que no suenen a artificial. Por otro lado, yo quería también apuntar de que, hombre, la novela policíaca, a mí me gusta más denominar la novela policíaca que novela negra. Incluso hay algunas novelas que están surgiendo ahora de este subgénero literario que más que novela negra parece ya una novela truculenta y llena de sangre por todos sitios y tal, ¿no? A mí me gusta más el denominarlas como género policíaco. Debemos recordar de que el género policíaco nunca ha tenido buena fama en el sentido de que pareciera de que los escritores que escribían género policíaco fueran escritores de segunda fila. Evidentemente, el que conozca un poco la historia de la literatura contemporánea ve que está la novela policíaca trufada de grandes escritores y escritoras que han hecho, digamos, su nombre a través de la novela policíaca o de la novela negra. También tiene algo que ver con esa novela negra, con esa variante de la novela policíaca, que es la novela negra, cuando surge en Estados Unidos, y bueno, que empieza a diferenciarse de la novela policíaca clásica que viene del mundo británico, del mundo inglés, y empieza a describir, el contexto es fundamentalmente la descripción social, de ahí, digamos, el apelativo de negra, no tanto por los crímenes, no tanto por la trama, digamos, de asesinatos y tal, sino también por el ambiente social que se recrea en esas novelas. Hoy día, desde luego, los escritores que transitan por la novela negra, nadie diría que son, digamos, de segunda categoría, ¿no? La novela negra hoy tiene un importante peso dentro del panorama literario, no solamente español, sino internacional, y basta decir nombres como Henning Mankell, como Camilleri, recientemente, o Padura, ¿no? Que tiene recientemente personas, como es la última novela de Padura, personas inocentes, me parece que se llama, no me acuerdo, pero que son grandes escritores que transitan, digamos, por este subgénero que ha tenido tanta mala fama y que afortunadamente esa mala fama ha pasado, valga la redundancia, a la historia. En el cuarto aspecto, el cuarto bloque que yo destaco, es el de los personajes, la construcción de los personajes, ¿no? Me parece una de las grandes virtudes de esta novela, sobre todo, evidentemente, con el personaje central de Castilla, policía peculiar, huraño, peleado con el mundo, con un carácter complejo. Y he querido en este caso, para ilustrar un poco esto, si me permiten ellos, leer un párrafo, un extracto, que yo creo que ilustra muy bien esto, ¿no? Es de la página 30, por si alguien tiene el libro y le apetece seguir la lectura. Dice: a veces a Castilla le gustaba jugar con esos hilos invisibles, supongo que esto tiene que ver con el título, los hilos invisibles, evidentemente, e imaginar las vidas de algunos seres anónimos que veía desde su balcón. Sus años en la policía le habían enseñado a detectar la miseria humana más allá de las apariencias y los engaños. El corte de un traje, el color o la tela de un abrigo, y sobre todo los zapatos, eran pruebas más que concluyentes que definían a las personas. Y en esos detalles se fijaba para determinar la culpabilidad o inocencia de un sospechoso. Pero también los modales, los gestos, la forma de hablar eran otros indicios no menos significativos. Más de una vez le había dicho a su inseparable Romero que se fijara en cómo sostenía un interrogado el pitillo entre los dedos, o cómo cruzaba las piernas una señora que había denunciado el robo de su bolso en un bar, o los zapatos excesivamente relucientes que calzaba un viajante que juraba al borde del llanto que le habían sustraído toda su mercancía en un momento de distracción. Aquella percepción no era solamente el fruto de su célebre olfato de viejo policía, sino algo más complejo y sutil, la capacidad de observación de su andar solitario entre la gente, como a él le gustaba definirse. Un hombre que reconocía y descubría en los demás sus propias obsesiones, sus más escondidos secretos que él sí sabía cómo ocultar, pero que sin embargo era capaz de ver en los demás. No sé, yo creo que es difícil describir mejor a alguien y encima hacerlo de una forma tan certera, tan afinada, tan sutil, ¿no? Uno no sabe si al final si querer o odiar a Castilla. Y yo creo que es un logro admirable, porque lo que sí es seguro es que Castilla luego no deja indiferente a nadie, y conseguir eso con un personaje no es nada fácil, ¿no? A mí no me lo parece por lo menos. Me quedo también con su inseparable
Romero, si me permitís, su contrapunto, lo opuesto a él, quizá por eso Casas también. Uno no puede evitar ver en él un enorme potencial como personaje para aumentar su protagonismo en futuras entregas, ¿no? Y a colación de esto la pregunta es, yo creo que es evidente también, ¿es consciente la construcción, vosotros construís a los personajes de forma consciente, o en ese caso al inspector Castilla, esa evolución del personaje me refiero, y qué importancia le dais a esa construcción del personaje? ¿Lo trabajáis mucho o preferís que fluya y os vaya sorprendiendo el mismo a medida que vais escribiendo? Simplemente un comentario. Bueno, Castilla ya comentaba anteriormente que es un personaje hasta cierto punto secundario en la primera novela Hasta Regia, y nosotros en ese momento jamás pudimos pensar que aquel personaje iba a tener un mayor recorrido, ¿no? Sin embargo, la segunda parte de Hasta Regia nos convenció, como decía yo anteriormente, de todo lo contrario. Incluso me van a permitir desvelar, para los que no leyeran Hasta Regia en la edición de 2013 y hayan leído la reedición de Canto y Cuento, que es la última que se ha publicado de esta serie, el personaje de Romero, el contrapunto, como dice, de Castilla, en la primera novela, al final Romero no aparece, realmente Romero no aparece. Sin embargo, en la reedición, que es una reedición, hombre, ya que se hace una reedición, se hace mejorada, se intenta completar cosas que creímos que en la primera fallaba o faltaban, ¿no? Y en esa segunda edición o reedición de Hasta Regia aparece al final Romero, con lo cual era nuestra, digamos, manera de decir que esta pareja va a dar, digamos, más juego y tiene muchas más historias que contar. Por tanto, yo me quiero detener simplemente en eso, de cómo de no pensar que íbamos a seguir con una serie con estos personajes, que eran personajes, en concreto Castillo, un personaje secundario, y el otro ni siquiera había aparecido en la novela primigenia, la del año 2013, como andando el tiempo se convierten en protagonistas importantes de una serie como la del Inspector Castillo. En referencia a lo que acaba de decir Ramón de Romero, de cómo aparece al final de la primera novela, cuando hemos hecho una reedición, una segunda redacción de ella, nos parecía muy oportuno, no ya por empezar con la pareja, porque al fin y al cabo es un momento, ¿no? En el último momento de la novela, entonces realmente ya no se constituyen como pareja en la primera novela, se constituyen como pareja ya a partir de la segunda. Pero era un pequeño homenaje a un personaje, al protagonista, ¿no? Al segundo protagonista, porque una manera de decirle, hombre, vamos a meter a este señor, ¿no? en la primera novela, para no dejar un poquito huérfano a Castilla, ¿no? Vamos a meterlo y ya lo vamos consolidando en las demás, ¿no? Es cierto que cuando, o por lo menos es la impresión, la sensación que yo tengo, cuando vas escribiendo, a partir de la segunda, la tercera, te vas dando cuenta de que vas reconstruyendo, de que vas construyendo al personaje. Es decir, que no lo has construido en una novela y a partir de esa construcción ya prácticamente son variaciones sobre un mismo tema, ¿no? O sobre un mismo carácter, en este caso, ¿no? Yo creo que Castilla va adquiriendo más riqueza y más matices a medida que nosotros hemos ido escribiendo. Vamos, no teníamos ni siquiera, ¿no? La visión ni en la imaginación estaba de nosotros encontrar al Castilla que ahora nos encontramos en la cuarta novela. Sí está claro que el perfil es el perfil tradicional del policía maduro, del policía que viene de vuelta, un año por tanto, ha vivido y sufrido la guerra. Esos elementos estaban ahí, por lo tanto respondían al perfil típico del policía, que ya digo, ¿no? Un policía crepuscular, ¿no? Que se dice, técnicamente se dice normalmente en estos casos, ¿no? Y el contrapunto de Romero, su juventud, otra forma completamente de entender la vida, ¿no? Eso
esa pareja pues también es una pareja muy tradicional en las novelas policíacas. Quizás, por lo tanto, nada hemos innovado, no tenemos esa pretensión tampoco, ¿no? De innovar, no tenemos ninguna pretensión de eso, ¿no? Por lo tanto, digamos que los caracteres están muy bien diseñados en la tradición literaria y lo único que hemos hecho es convertirlo en individuos, ¿no? El perfil general, el carácter, lo hemos convertido en individuos, uno se llama Castilla, el otro se llama Romero. Y después también otra cosa que, ya digo, ese párrafo de Castilla lo hicimos pensando en que había que, además de darle un pasado, había que darle también una reflexión al personaje, había que pensar, ¿no?, en qué otros matices nos podía ofrecer el personaje, ¿no?, además de su talante huraño, de una persona incluso asocial, que se dice algunas veces en la novela y eso lo habíamos hecho con total conciencia. Lo que sí también quiero reseñar aquí es que tanto en esta cuarta como también en la tercera aparece un tercer policía que en este caso es Cuadrado, Félix Cuadrado, que viene de Cádiz, como venía también Acuña de Cádiz en la tercera, y ese tercer elemento, no solamente no distorsiona a la pareja, sino que la complementa perfectamente, ¿no? Y en ese aspecto sí hemos sido conscientes de cómo ese juego de tres personajes da mucho de sí. Prometo que la elección del párrafo ha sido totalmente mía, no la he consultado con ellos. Me alegra especialmente que hayas comentado eso. Para terminar por mi parte, dejadme solo que os pregunte por algo que seguro que os han preguntado un montón de veces, pero que a mí me interesa en este caso enfocar desde el punto de vista creador, ¿no? ¿Cómo es eso de escribir a cuatro manos? Eso me lo han preguntado un montón de veces, como decía. Me explico, creo que es otra de las virtudes de esta novela, precisamente es la unidad de estilo, la continuidad, que se está escrita, pues eso, a cuatro manos, ¿no? Me interesa saber, sobre todo, cómo os organizáis para eso, ¿no? O sea, pero si podéis poner un ejemplo mejor, ¿no? O sea, no sé si os repartís los capítulos, o si uno escribe y le da al otro lo que ha escrito para que lo lea, no sé cómo lo hacéis. Bueno, lo digo yo. Vamos a despejarlo todo. Bueno, primero tengo que decir una cosa y que, bueno, os va a sonreír, pero es así, vamos, es cierto, ¿no? Las novelas se van gestando en un bar. Ya uno lo hemos cerrado, cerró el pobre, no por nuestras novelas, evidentemente. Y ahora nos sentamos en otro y siempre en torno a una copa de vino de Jerez, ¿no? Hago homenaje y agradezco a la bodega Sánchez Romate la copa que nos va a ofrecer a continuación, porque últimamente y estamos viendo que creamos mejor en torno a una copa Doloroso Don José de Sánchez Romate. Bueno, dicho esto... Para lo cortado, ¿Para lo cortado? para lo cortado, sí. ¿Qué? Para lo cortado es regente. Tenemos regente. Bueno, ahora nos vamos corriendo, hacemos la 15. Bueno, eso primero, ¿no? Y es cierto que lo primero que hacemos, bueno, primero Ramón va gestando un poco la idea y hacemos un croquis, de cómo puede ser la novela y nos vamos repartiendo. Y es verdad que nos repartimos más que capítulos, porque a veces un capítulo es corto y lo hace solamente uno, pero fundamentalmente lo que nos repartimos son escenas, lo que podríamos llamar escenas o secuencias, o dicho en tono narrativo, secuencias, ¿no? Y las corregimos mutuamente, Ramón me hace observaciones de que yo soy propenso al chiste grueso y que no debo caer el chiste grueso, y entonces es cierto, ¿no? Tengo que cambiar algunas cosas y quito cosas, y entre los dos le damos una cierta unidad de estilo, pero es eso, ¿no? Nos repartimos. Él lleva un poco más la parte histórica, yo llevo un poco más la parte ficticia, la parte de diseño de personal a lo mejor lo llevo más y él lleva la parte histórica. Combinamos
a veces, por ejemplo, por el camino en el que vamos no nos parece adecuado porque nos parece poco decoroso en el sentido de poco creíble, poco verídico, entonces tenemos que tirar por otro lado y vamos, yo creo que nos combinamos bien, a veces nuestros tira y afloja, pero somos un matrimonio literario bien avenido. Afortunadamente no tenemos hipoteca que pagar juntos. Llevamos muchos años. Exactamente. Es que la colaboración, antes que la literaria, fue una colaboración de investigación, de dos investigadores que se unen porque tienen temas comunes que les interesan. Y así surgieron una serie de trabajos sobre, por ejemplo, Moratín, que se publicó. Que es el libro que le da la trama a la segunda novela, a la ciudad que nos sueña. La ciudad que nos sueña está basado en el tránsito de un libro que es la comedia manuscrita de Moratín, que se conserva en la biblioteca municipal y que nosotros previamente habíamos trabajado. Entonces el libro estaba ahí, lo único que hacía falta era enmarcar el libro dentro de una trama policíaca. O sea, hay varios trabajos de investigación que no voy a relatar, pero que llevábamos muchos años colaborando desde el punto de vista de la investigación. Y luego hay una parte intermedia, que esa es la que nos ha ayudado mucho a la colaboración literaria, que es nuestra colaboración en la página de libros del Diario de Jerez. Esta página, que es la página actual, que se llama Lectores sin Remedio, que tiene ya más de 10 años y tiene a sus espaldas 2 antologías publicadas, pero nosotros empezamos colaborando realmente en otra página anterior que se llamaba El laberinto de los libros, ¿no? Y bueno, son también 15, 16 años trabajando sobre artículos, sobre libros, etc. Bueno, esto tiene que luego fundir en algo, ¿no? Y ahí, ¿no? Pero también yo quería apuntar que, bueno, la escritura a 4 manos tampoco es tan singular, ¿no? Si echamos un poco la vista atrás y recordamos algunos grandes personajes de la historia de la literatura, pues se nos vendría a la cabeza el mismo Borges o Bioy Casares, ¿no? Que escriben algún que otro libro de narraciones, ¿no? En común, o aquellos escritores que cada novela que publicaban era un boom literario en los años, a mediados de los años 70, que fueron aquellos Pierre, Dominique Lapierre y Larry Collins, ¿no? De O Jerusalén, El Art de París, etc. Bueno, recientemente, el año pasado, Carmen Mola 6 manos. es lo que iba a decir. 6 manos. El año pasado tenemos lo del premio Planeta con Carmen Mola y además con una novela a la que yo me refiero como novela, más que novela negra, ya desborda lo que la frontera de la novela negra y entra en otros territorios que ya son distintos, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Pero también hay dos escritores que sin duda ustedes recordarán los ejemplos que les pongo, que son Pierre Boulot y el otro es Thomas, no me acuerdo el apellido, me van a perdonar, pero los ejemplos que les voy a poner inmediatamente pueden descubrir el autor del que yo me olvido, ¿no? Estos dos autores franceses escribieron las novelas como fueron Mujeres Diabólicas y luego Vértigo, de Entre los Muertos, que son dos novelas que luego fueron llevadas al cine. Mujeres Diabólicas se la llevó al cine prácticamente al poco tiempo de salir la novela en los años 50, fue una película francesa. Pero la de Vértigo, bueno, todo el mundo, casi todo el mundo habrá visto esta película de Hitchcock, de Entre los Muertos, protagonizada por Jane Stewart y Kim Novak, ¿no? Bueno, pues estos autores fueron los responsables, digamos, de las novelas que han tenido un enorme éxito. Tanto éxito que hoy día, en estos meses, este año, 2022, Ciruela, la editorial Ciruela, ha tenido la buena idea de publicar, de sacar, digamos, la edición de estas Mujeres Diabólicas, que yo creo que es un libro a redescubrir, ¿no? Porque además le da un giro a la novela negra tradicional. Pasamos de la novela policíaca tradicional británica a la novela negra norteamericana, pero luego esta gente, estos dos personajes le dan un giro
de tal manera que pone el foco fundamentalmente en la víctima, más que en los investigadores o más que en los asesinos, ¿no? Aquí se pone el foco fundamentalmente en la víctima, que es alrededor de la cual gira toda la trama. Por tanto, como ustedes verán, tampoco es tan singular, tan raro el encontrar escribir novelas o libros a 4 manos, y muchos de ellos escritos por personajes muy importantes, ¿no?, de la historia de la literatura. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta para los autores. ¿Y podéis revelar vuestras conversaciones con Netflix? ¿No? Más quisiera. Bueno, ya Ramón nos ha comparado con lo mejor de las 4 manos, pues imagínate, ¿no? Pues no sé, yo sí creo que esta novela podría dar juego para una película, para una serie, para algo de eso, ¿no? Y más ahora que las plataformas están demandando muchos guiones y muchas... Pero sí podría dar, yo creo que sí podría dar mucho juego. Y aparte la ambientación en Jerez y alrededor, yo creo que puede ser muy llamativa ahora que están los de Netflix y otros grabando tantas cosas en Jerez, ¿no? A lo mejor, y hay una parte de Jerez que sí que se ha conservado años 50. O sea que también podría ser. Nosotros estamos abiertos a cualquier cosa. Dejamos la reseña aquí, pues sí. Ahí lo dejamos. Bueno, También Muchas gracias. se ha dicho una vez, el maridaje de los dos temas es importantísimo, porque es la realidad histórica, que es fundamental para desarrollar toda la trama posterior de la ficción de la novela y la ficción al mismo tiempo, ¿no? La ficción dentro de un género concreto. Pues a mí me parece interesantísimo, y lo digo bajo dos vertientes, primero a título personal y segundo por mi formación. Yo soy doctora en psicología y profesora de la universidad, y me parecen dos temas apasionantes, porque yo, sin ser historiadora, acabo de publicar un libro que lo he presentado aquí, que me ha parecido apasionante la historia, y era la primera vez que buceaba en ella. Vicios dinásticos se titula. Y me ha encantado, me ha encantado. Entonces, yo he trabajado la novela precisamente porque me ha parecido absolutamente genial. Digo, pues la voy a comprar. Porque además no os conocía escribiendo y quiero conoceros. bueno, para eso sirven estas presentaciones, ¿no? Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Ramón, José y Wayne. Queríamos deciros que este próximo jueves vamos a tener un encuentro, porque tenemos una iniciativa en torno a Almudena Grandes y queremos poner en marcha un taller sobre su obra, que probablemente no es tampoco una cosa continuada durante los meses, sino más bien una actividad única durante una vez al año, en torno a una de las obras de Almudena. Invitaros, si queréis acercaros el próximo jueves. ¿A qué hora, Pepa? A las 8, porque haremos, bueno, veremos un documental y también vamos a intentar entre todos ver cómo enfocamos ese taller en torno a Almudena Grandes. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Ahora nos vamos a tomar la copita y no hay quien tomarlo. Vamos.